Y en ese camino vamos a ser prosperados, en el camino de la palabra. Vamos a ir al Salmo 91, que es el Salmo que nos ocupa. Ya estamos en el verso 5, ya iniciamos el estudio del verso 5 del Salmo 91. Estamos desde enero, desde el primer día de enero estudiando este Salmo. Vamos en el 91, hemos aprendido. Charles Spurgeon decía que este Salmo es el poema de los accidentes. En los accidentes donde siempre Dios nos levanta, nos restaura. Es escudo, es adarga, es verdad. Es sombra, es cobertura, es cuidado especial de Dios para con sus hijos. Ese es Dios. El Dios se revela como el Altísimo, como el Todopoderoso, como el Creador, pero también como el Dios que cuida, el Dios que guarda, también como el Dios que guía, que aconseja. En el verso 5, que es el que nos ocupa hoy, desde el miércoles lo estamos estudiando, dice: no temerás el terror nocturno. Y la segunda parte dice: ni saeta que vuele de día. Y el 6 dice: ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo le contaba a usted que este salmo se le aduce que fue Moisés el que lo escribió, porque hay una ley en la exégesis que dice que el texto no conocido, el autor no conocido de un texto se le atribuye al autor anterior, haciendo alusión a los salmos específicamente. Entonces el Salmo 90 se sabe que es de Moisés, el 91 se aduce que es de Moisés. Y en este Salmo, en el verso 5, en el Salmo 91 vemos que hay tres personas. Primero, el que diserta el Salmo, habla de Dios, del uno a Dios. Después el interlocutor dice del 3 al 14, el interlocutor entendiendo el mensaje que Dios salva, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios tiene cuidado especial de los suyos, comienza a relatar los estadios de la vida, de nuestra alma, y al final Dios termina diciendo: lo libertaré. Esas tres personas se unen en ese idilio para reconocer la grandeza de Dios y del Dios que cuida. Sin importar el escenario, tenemos un Dios que cuida, un Dios que cubre, un Dios que sana, un Dios que guarda. En el verso 5 estudiábamos la vez pasada de no temerás. Y entendimos de que la angustia es un proceso. El temor viene dentro del proceso de la angustia. El horror, la ansiedad, la depresión, vienen de la misma raíz, que son ramas de un mismo árbol. Eso aprendimos. Hoy día vamos a estudiar esto. Dice: no temerás el terror nocturno. Habla de 4 escenarios donde nuestra alma puede estar. Primero, ayúdenme. Primer escenario, el terror nocturno. Segundo escenario, saeta que vuela de día. Tercer escenario, pestilencia que anda en la oscuridad. Y cuarto escenario, mortandad que en medio del día destruye. 4 escenarios que le infunden terror, miedo a la persona. Por eso el verso 5 comienza diciendo: no temerás. ¿Y no vas a temer qué? 4 escenarios específicos a los cuales nuestra alma tiende a temer. Estos 4 escenarios hablan de 4 amenazas específicas que nuestra alma se ve abocada, se ve amenazada constantemente por estos escenarios. Mire esto. El primero habla
de esas amenazas que afectan nuestros pensamientos y equilibrio mental. Hay muchas amenazas que solamente viven acá. De pronto tú tienes problema en el hogar por situaciones de celos. Los celos existen en un corazón que dejó cabida a esos temores, infundados o no infundados, pero le dio cabida acá. La angustia, la depresión, la ansiedad tiene que ver con cosas que están acá. El desespero, la incertidumbre hacia el futuro tienen que ver con cosas que están acá. Esa primera amenaza que plantea el salmista en el verso 5, esos terrores nocturnos, habla de ese terror que está en lo oculto, está hablando de... Hay una palabra en hebreo que es tahal. Si usted es estudioso de la Biblia, es la 6343 del diccionario Strong. Tahal habla de esa reacción instintiva. Habla de ese cerebro primitivo que todos tenemos. De esa manera inequívoca de reaccionar ante las circunstancias. Nuestro miedo interno hace que tengamos miedo hacia el futuro, a la inestabilidad, a la aprobación o desaprobación de los demás, a implicaciones de los dichos de los demás sobre nuestra vida. Tememos a un montón de circunstancias que muchas de ellas no existen, ni van a existir jamás, pero nosotros las apropiamos como ciertas. Y vivimos de reacción en reacción, reaccionando, siempre estamos reaccionando ante las circunstancias, ante los dichos de los demás, ante las medidas que los demás toman, ante lo que yo creo que los demás creen de mi persona, ante espejismos que con el tiempo se desvanecen. Y nos infundimos un terror nocturno. Cuando dice nocturno es que está en la oscuridad, que no se ve, que aunque nos veamos íntegros por fuera, estamos consumidos del miedo, estamos consumidos de la incertidumbre, estamos consumidos de pronto del dolor, estamos consumidos de la división en el hogar, de la división en la familia, de ver la vida hacia futuro y de pronto ver el camino nublado. Y eso nos consume, ese terror. Nadie lo puede ver porque eso está en nuestras oscuridades. Eso habla de nuestros pensamientos. También en el verso 5, cuando habla de saeta que vuela de día, está hablando de esa violencia física. Así como hay un terror que está en la oscuridad, que nadie sabe, que ni siquiera nosotros sabemos, que le tememos a quedarnos solos, al rechazo, a la desaprobación. También hay un temor que tiene que ver con esa violencia física y emocional que sí la evidenciamos, que sí la vemos. Le tenemos temor a la confrontación, tenemos temor al conflicto, tenemos temor de pronto a la escasez económica, a la enfermedad, a muchas cosas que sabemos que está ahí, que nos infligen dolor y le tenemos. Y siempre estamos evitando darle golpes a ciertas piedras que hay que mover o que hay que partir en nuestra vida, pero tenemos temor. Son esas saetas que de día se nos aparecen, que las podemos... ¿Por qué dice de día? Porque las podemos ver. Y se nos aparecen y en lugar de esquivarlas, en lugar de hacerle frente, siempre estamos temiendo. Por eso la Biblia dice en el verso 5 del Salmo 91, dice, no temerás, sí van a venir saetas, sí van a venir dolores físicos y emocionales y tú los conoces. Porque tarde que temprano el divorcio, el luto, el rechazo, la no comprensión van a tocar nuestra puerta. Sí lo conocemos, es un común denominador de la raza humana. Pero la Biblia nos da un consejo. Casi, yo les decía el miércoles en el estudio, les decía casi que es un imperativo, afirmativo, imperativo. No temerás, no temerás. Y también hay otro escenario, en el verso 6 dice, ni pestilencia que en medio que ande en la oscuridad. Aquí está hablando de esas pestilencias, hablan de virus, de bacterias, hablan de esas enfermedades que no se ven.
son esas enfermedades que nos asaltan en el camino de la vida, esas pestilencias, esas enfermedades tanto de la mente, psiquiátricas, como físicas. Cuando el doctor le dice, tú crees que estás bien, pero realmente tu hígado no funciona, tu corazón está fuera de control, y que llegan y nos asaltan en la oscuridad, en lo nocturno y en la oscuridad. Hablan de lo oculto, pestilencias ocultas, circunstancias ocultas, pero cuando habla de pestilencia tiene que ver con la parte física. Más allá del terror, que es una parte emocional, esto tiene que ver con la parte física. Por eso la Biblia dice, y si no temerás, y si aparece la pestilencia oculta, no temerás. Y sigue diciendo, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando habla de mortandad, habla de cuerpos sometidos a enfermedad, a dolor, a sufrimiento. Y mire que las otras eran pestes en oscuridad, enfermedades ocultas. Esto habla de enfermedades que sí sabemos que la tenemos. Ejemplo, cuando usted va al médico, el médico le dice, usted tiene diabetes, usted tiene que sacarse una muelita, usted tiene que operarse el apéndice, usted tiene que de pronto hacerse una diálisis, alguna circunstancia. Y cada vez que nos tocan ese tema es un switch para el temor. Aquí se refiere a eso, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Y cómo comienza el verso 5? No temerás. ¿No temerás qué? La mortandad que está a la vista, la enfermedad que está a la vista, el sufrimiento que está a la vista, está ahí. Es una condición de la raza humana, pero no le voy a temer. Voy a andar en el desierto, pero bajo la cobertura de la Shekinah de Dios. No le voy a temer. Podríamos hablar mucho de estas cuatro amenazas, que son 4 escenarios donde el alma de los humanos y más de los hijos de Dios va a estar. Va a venir el terror, va a venir la peste, va a venir la pestilencia y va a venir la mortandad. Ya les expliqué de qué estamos hablando. Pero no vamos a ahondar de manera sistémica en ellas porque sería un estudio muy extenso. Vamos a abordarlas de manera tangencial. No temerás el terror nocturno. Mire usted, mi estimado hermano, que en Job 4:14, acompáñeme usted hasta allí a Job 4:14. Mire usted lo que dice la Biblia. Job 4:14. Me sobrevino espanto. Esto lo habla Eliafaz, un amigo de Job. Dice, me sobrevino espanto y temblor. Esta palabra que aparece aquí, espanto y temblor, es esa palabra que aparece en el Salmo 91, verso 5, como terror. Tajal. Me sobrevino espanto y temblor, y se estremecieron todos mis huesos. Espérate a ver. Esa parte de terror tiene que ver con el alma, con los pensamientos, o tiene que ver con mis huesos, con el cuerpo. No sé si a usted le ha pasado que usted va ante una circunstancia y las piernitas comienzan a hacerle así. O que usted siente de pronto alguna entidad espiritual por ahí y los pelitos se le erizan. Eso le pasaba a este hombre. El terror comienza aquí, en el ámbito almático, en los pensamientos, y termina impactando el cuerpo. Cuando yo no sé manejar el terror, cuando yo no sé manejar esos temores arraigados a un nivel almático profundo, mi cuerpo comienza a somatizar esos terrores y tarde que temprano mi salud física va a quebrar. Esto dice aquí, 14 dice, me sobrevino terror y espanto y se estremecieron mis huesos al pasar un espíritu por delante mío y me hizo erizar el pelo de mi cuerpo. Y se paró delante mío como un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó y oí que decía,
¿será el hombre más justo que Dios? Aquí habla de cuando el mundo espiritual le es revelado a alguien en el mundo material. Esa parte del terror que no sabemos manejar porque el mundo espiritual está colmado de entidades espirituales, pero Dios guarda a sus hijos, siempre los ha guardado y siempre los seguirá guardando. Si no lo sabemos manejar, eso va a impactar nuestra parte física. Voy a ir más adelante, en Éxodo 15, 16, mire usted lo que dice la Biblia allí. Hablando Moisés, dice, cuando Moisés, Dios hace que los egipcios sean derrotados al cruce del mar, mire lo que dice Moisés, caiga sobre ellos temblor y espanto. ¿Caiga sobre ellos qué? Temblor y espanto. Y la grandeza de su brazo enmudezca cada una como una piedra hasta que haya pasado el pueblo de Jehová. Esto fue lo que le pasó al faraón, quedó estupefacto. Una de las características del terror, ya sea nocturno, el que no se ve o el que se ve, es que nos deja temblando y estupefactos, quietos, postrados en el camino. Si tú le tienes miedo a emprender, vas a perder 2, 3, 4, 5 años. Si tienes miedo a pedir perdón, si tienes miedo a acercarte a mamá, a papá, a los hijos, al esposo, a la esposa, no es que mi esposo es muy bravo, no pasa nada, ve, pero no tengas terror, porque el que tiene terror es preso de ese mismo terror y su cuerpo va a comenzar a ser estremecido, a temblar, a sufrir el impacto de ese terror que consume el alma. Por eso la Biblia dice, no temerás el terror nocturno. Es casi que es un imperativo, no tenga miedo del terror nocturno. El terror nocturno va a estar ahí. Pero no tenga miedo, levántese, vuele por encima de las circunstancias. No hay nada en la vida que te pueda pasar que no esté bajo el dominio, la voluntad, la soberanía de Dios. Muchos de nuestros pasos que damos, los damos como en el aire, en fe. Pero cada vez que damos un paso en fe, ahí está el Señor para sostener nuestras pisadas. Aún con miedo es necesario que lo hagas. No temerás el terror nocturno. Vamos a ir un poquito más allá. En Isaías 51, permítame usted, del 12 al 14, mire como Isaías 51, este capítulo 51 de Isaías habla de lo mismo que con lo cual comienza el Salmo 91, verso 5. Dice, no temas. No temerás. Isaías 51, verso 12 al 14 dice así: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como el heno? El heno es paja que se levanta con el viento y es destruida y se quema. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Maravilloso es Dios, que a pesar de nuestros temores, Él viene y le dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú para que le tengas miedo al hombre? Es más, a los hijos de los hombres, a los que afligen,
¿Dónde está el poder del que la aflige? ¿Es más fuerte que el que creó los cielos y la tierra? ¿Es más poderoso el que se levanta contra ti que aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Es más poderoso el que te está haciendo lucha que aquel que te está dando el aliento de vida? Eso es lo que Isaías le está diciendo aquí. O sea, no tengas miedo de ese terror porque te está consumiendo, te está dejando paralizado, te está dejando en temblor del cuerpo. No temerás el terror nocturno. Y mire que en el verso 11 de ese mismo capítulo dice, ciertamente volverán los redimidos de Dios, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. El dolor y el gemido huirán. Aquí habla de que yo tengo una opción: o temer al terror que no veo, que solamente está aquí, que no existe en la mente de los demás, que no existe en el mundo físico, sino que yo le he puesto más peso del que realmente tienen. O definitivamente dejo que el dolor y el gemido se vayan. Nada de cuanto acontezca está fuera de la voluntad y la soberanía de Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno y lo que Dios permite es necesario. Tú hoy tienes la opción de decidir si temes al terror nocturno, al terror que no se ve, o si dejas que el gemido y el dolor se vayan. Josué 1:9 por eso dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuércese, hermano, en no temer. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, y que guardes y hagas todo conforme en la palabra está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 34:4 dice, Salmo 34:4, por favor, dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias, mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Pastor, usted me está hablando de que yo no debo temer el terror que no veo. Yo lo quiero hacer, me puede decir usted, pero como dijo Pablo, soy llevado cautivo a temer ante las circunstancias económicas, ante la enfermedad, ante los contagios, ante muchas circunstancias. Mire, hermanos, la Biblia dice: los que miraron a él fueron alcanzados, fueron ayudados. No temeremos. Cuando nosotros hacemos que ese terror nocturno, ese terror que no tiene nombre, que es algo que se siente, algo que se consume, algo que nos lleva a celar la pareja, a tener miedo cuando nuestros hijos salen de casa, a tener miedo cuando nuestros hijos se van a estudiar fuera de la ciudad, a tener miedo cuando la esposa y el esposo viajan, a tener miedo de que la empresa se acabe, a no poder pagar los compromisos que tenemos, comenzamos a arrastrar una cárcel, una cautividad que va con nosotros, a donde quiera que vayamos, y todo lo que hagamos se nos va a amargar. Terror nocturno habla de esa pesadez, de esas cadenas de la mente. Mire usted que en el Salmo 55 es un diálogo de alguien que está dolorido en el corazón. Y es alguien que temía de cosas que no existían, muchas de ellas. Y mire que en el Salmo 55 del 4 al 8 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿Cómo está su corazón? El de él, dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte
sobre mí han caído. ¿Qué cayeron sobre él? Terrores de muerte. O sea, ya estaba siendo quebrantado por toda clase de temores, por terrores que solamente existían en su mente. Temor y temblor vinieron sobre mí. Esto ya es una segunda etapa, ya no se quedó solamente en la mente, sino el cuerpo estaba siendo sacudido. Y terror me ha cubierto. Esto ya habla de la familia, del trabajo, de una cobertura más extensa el lugar donde él pervive. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, descansaría. El temor le consumió tanto que quería dejar su estado, que quería dejar su hogar a causa de los celos, quería dejar su familia, quería dejar su papá, quería dejar su mamá, quería dejar lo que hacía, quería comenzar a experimentar caminos, porque quería ser como la paloma. Dice aquí, ¿quién me diese alas como de paloma para huir? Una pregunta, ¿de qué estaba huyendo? Estaba huyendo de los temores. ¿Y dónde estaban los temores de los que estaba huyendo? En su mente, en su corazón, en su alma. ¿Será que yo puedo huir de mí mismo? Si yo vivo en Pamplona, en mi caso, si me voy para Bogotá huyendo de mis temores, ¿haré algo sabio, algo bueno? ¿Cambiaré? No, donde yo voy van a ir mis temores. El problema no es el lugar. El problema es que tenemos que lidiar con nuestro corazón y recoger el consejo de la palabra y colocarla por hecho en nuestra vida. Dice, ¿quién me diese alas como de paloma volaría y descansaría? Ciertamente, estoy en el verso 7 del 55 de Salmo, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Hasta dónde el temor, los celos, la angustia lo lleva a pensar a uno, a buscar una solución lejos? Él dice, me voy a ir y prefiero vivir en el desierto. Usted prefiere vivir en el desierto por no enfrentar sus temores, sus estructuras de mente, sus situaciones infundidas por la mente humana que si no está bajo el designio de la palabra de Dios, bajo el trato del Espíritu Santo, va a tender a la desproporción, siempre. Tanto que prefería irse a vivir al desierto. Si usted tiene un hogar y usted es celoso, usted es celosa, dice, yo prefiero quedarme solo. No, la Biblia dice, mejor dos que uno. De pronto hay cosas que existen en su mente, hay cosas que no han tratado, que no han confrontado, que no han pasado por el sedazo del amor, por el sedazo del perdón, por el sedazo de la restauración. Pero es mejor pasarlas por el sedazo del perdón, de la restauración y no seguir temiendo para toda la vida y comenzar a vivir en un desierto espiritual. Me apresuraría a escapar, estoy en el 8, del viento borrascoso y de la tempestad. Mis hermanos, él estaba escapando del viento. Cuando las tempestades se levantan, la tempestad está aquí y está aquí. Yo no puedo decir, me voy a escapar de la tempestad y me voy para acá. La tempestad no da tiempo de escapar. Si no escapaste antes, no vas a escapar en medio de la tempestad. Es necesario que le hagas frente al terror de tu mente, al terror nocturno, lo que nadie ve cuando estás a solos contigo. Cuando estás solo en la presencia de Dios y sabes a qué temes. Sabes cuáles son tus peores pensamientos allí. Sabes de qué huyes. Vuélvete del camino. No es necesario que te vayas al desierto. No es necesario que desees escapar, tener alas como de paloma. Vuélvete. Vuélvete. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso. Donde vayas, el viento va a ir. Y de la tempestad, donde vayas, se van a levantar tempestades. Porque no es el viento. No es la lluvia, no son las nubes, no es el lugar. Es que hay algo en tu mente que no está funcionando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Y en todo ese conflicto que tenía esta alma, de la cual nos habla el Salmo 55, al final Dios le da la respuesta. ¿Tú qué estás temiendo? ¿Tú qué estás siendo presa de tus pensamientos? Tú que tienes
terror al temor nocturno. Primero te digo lo que dice el Salmo 91:5. No temerás el terror nocturno. Y en el Salmo 55, verso 25, vamos a leerlo todos. Salmo 55, verso 22, discúlpeme. Verso 22, dice así. Quiero que lo busques, por favor. Salmo 55, verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Pastor, ¿cuál es la solución cuando yo quiero huir? Yo quiero tener alas como de paloma. Yo quiero irme a vivir al desierto. Yo quiero dejar todo. ¿Cuál es la solución? Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga. De pronto los terrores te están consumiendo y te seguirán consumiendo hasta que reconozcas que tienes que doblegarte a Él. No tememos cuando estamos seguros en las manos del Dios Todopoderoso. Vuelve a la confianza, vuelve a la cobertura, vuelve a habitar, vuelve a ser de Él, el único, el Dios Todopoderoso, el Dios de tu vida. Vuelve. Con esto ya quiero ir terminando. Isaías 41:13 dice así. Isaías, verso 41, verso 13. Porque yo, Jehová, soy Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas. Y te dice: no temas. El 14 dice: no temas, gusano de Jacob. Así se miraba Jacob ante Dios, insignificante como un gusano. Yo no sé si a ti te está pasando lo mismo, decir: Señor, pero ya no sé qué hacer, la he embarrado tanto, en mí no hay talento, no hay nada bueno, he estropeado tu plan, se me han ido los mejores años, no sé qué hacer, Dios. Él le dice a un insignificante: no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo. Y esta palabra me gusta mucho. Tu Redentor. Redención habla del que estaba muerto, se le da vida, el que estaba emproblemado se le da libertad, el que estaba encarcelado se le da libertad, el que estaba angustiado se le da paz, tu Redentor. Y estamos haciendo una sincronía entre el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 27. El Salmo 27, 3, 5 dice, el 23, capítulo 4 dice que su vara y su callado me infundirán alientos. Y el Salmo 27 del 3 al 5 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me colocará en alto. Incline su rostro por un momento. Hoy quiero que oremos juntos. Salmo 91:5 dice: no temerás el terror nocturno. Y ya Dios nos ha traído luz sobre esta escritura. ¿De qué se trata el terror nocturno? Yo quiero que analices tu corazón, hijo de Dios. Y de pronto estás huyendo sin que nadie te persiga. De pronto estás huyendo del que ama tu alma, del Dios Todopoderoso. De pronto tú eres del que habla el Salmo 55 cuando dice: ¿quién me diese alas como de paloma?
volaría yo, escaparía. Yo prefiero vivir en el desierto que vivir en esta casa, con esta familia. De pronto tú has dejado tu nido. La Biblia dice que no es sabio, que somos como el ave que deja su nido. Y este es el día en que reconozcas que hay algo en tu alma que no está funcionando bien, que tienes un terror que te consume, hay un dolor en tu alma que tiene que ser sometido a la presencia de Dios, al trato del Espíritu Santo, que ya estás temiendo y estás temblando, y tus huesos están siendo consumidos. Diga: Espíritu Santo, ayúdame. En el nombre de Cristo, Dios, te suplico por cada alma, por cada corazón, Señor, que está siendo consumido por los celos, la ansiedad, el pleito, la contienda, y que le han dado más cabida a las obras de la carne que a la palabra de Dios cuando nos dices: no temerás. Pero hoy tomamos esa palabra afirmativa, pero también impositiva: alma mía, no temerás. El Señor hoy te dice a través de la Escritura, Salmo 91:5, no temerás. Yo me refugio, yo hago de esa palabra mi habitación, la luz para mis ojos y el camino para mis pies. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré al terror nocturno, no temeré a lo que mi mente haya creado, porque desde hoy llevaré todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Padre, te suplico que ministres tu pueblo, que traigas libertad, que todo dardo del enemigo, Padre Santo, sea apagado, Señor, con el escudo de la fe, Padre. Con la espada de la palabra, Señor, se establezca tu verdad sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Les bendecimos. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida desde hoy para siempre. Les esperamos este domingo a las 3 de la tarde en el Monte Sión. Si usted dispone a bien venir a la congregación, a la iglesia, si no por este mismo medio, si usted dispone quedarse en su casa por prudencia, si se quiere quedar en casa por este mismo medio, vamos a estar ministrando la palabra de Dios y adorando al único y poderoso Rey de los cielos. Dios me les bendiga. Nos vemos el domingo a las 3 de la tarde en el Monte Sión. Bendiciones.